hermanos, es una alegría el poder estar en una nueva oportunidad más compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias también a nuestro Dios por este gran privilegio que Él me da de poder ser un instrumento en sus manos para poder llevar su mensaje. Espero que realmente pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Quiero empezar simplemente recordando este pasaje que encontramos en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, versículo 22. Este pasaje nos dice de la siguiente manera, es un pasaje conocido, pero es bueno poder recordarlo. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que nos quiere decir con este pasaje es que no es suficiente con el simple hecho de que nosotros cada domingo estemos adquiriendo conocimiento acerca de la palabra de Dios si no lo estamos llevando a la práctica. De nada me sirve que tal vez los anteriores domingos hayas estado recibiendo diferentes tipos de enseñanza, palabra del Señor, a poner en práctica y que no lo estemos llevando a cabo. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, sino que podamos comenzar a poder vivir lo que la palabra del Señor nos manda y nos dice. Y en esta oportunidad quiero hablar de algo que es bastante importante y es una de las maneras como los creyentes o los discípulos iban a ser conocidos y cómo hoy en día nosotros deberíamos de estar llevando a la práctica y practicando, y es el vivir en amor. Y es de este tema que hoy quiero hablarles a cada uno de ustedes, de que podamos vivir en amor y no en pecado. ¿Por qué este título? Porque cuando nosotros dejamos de vivir en amor o reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas hacia las demás personas, entonces estamos pecando. Y hoy vamos a respondernos la pregunta de cómo puedo vivir en amor y no en pecado. ¿Cómo puede ser la iglesia como cada creyente útil hoy en día dentro de nuestra sociedad donde se vive en discordias, en divisiones, en pleitos, y que no hay armonía hoy en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para contribuir a que haya armonía en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia? ¿De qué manera podemos contribuir o de qué manera podemos hacer? Y es sobre el estilo de vida, del vivir en amor que debería de tener un creyente en el mundo, de lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Así que veamos qué dice la Biblia acerca de este tema. Por eso voy a invitarte a que puedas buscar ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, que vamos a estar profundizando en estos pasajes. Y este estudio, bueno, vamos a llegar hasta el versículo 7, pero hoy nos vamos a concentrar en estos dos versículos. Y voy a pedirte que ahí en donde estás, que puedas dedicar simplemente un momentito a poder clamar a tu Dios y pedirle que Él pueda abrir tu entendimiento y que Él te dé un oído sensible para poder escuchar su voz, que puedas disponer tu corazón a lo que el Señor quiere hablarte a través de esta enseñanza. Así que vamos a continuar. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 7, pero vamos a estar enfatizando simplemente en los primeros dos versículos. Dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Lo que nos está tratando el apóstol Pablo de mencionar acá, y como ya venía en toda la carta de Efesios desde el capítulo 4, nos habla acerca del andar digno del creyente, de cuál es la manera de vivir, cómo debería de reflejarse una persona que es llena del Espíritu Santo.
Y es la manera como hoy la iglesia o como cada creyente debería de conducirse o de vivir. Por eso vamos a estar estudiando versículo 1 y versículo 2 y vemos que el apóstol Pablo empieza en este primer versículo, dice, sed pues, o por lo tanto, tal vez en algunas versiones. Lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es que está ligando lo que va a decir ahora con los versículos anteriores y entonces vemos que sí está siguiendo una misma idea, un mismo tema. Y en los versículos 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes de la iglesia de Éfesos que debían de ser bondadosos, misericordiosos y que debían de perdonarse unos a otros como también Dios los perdonó a ellos. Y en este sentido es que él comienza diciendo, por lo tanto, ¿sí? O sed pues. Vemos que estas cualidades deberían de verse reflejadas en nuestras vidas, la bondad, la misericordia, el amor, el perdón, son cosas que deben de verse reflejadas. Pero pensando en esto, acerca del perdón, de la misericordia, de la bondad, que menciona en el pasaje, en el versículo 31 y 32, el apóstol Pablo, el capítulo 4, ¿crees que estas cualidades encierran una cualidad más grande? Podríamos responder que sí. ¿Por qué? Y esta cualidad que encierra otras cualidades más grandes es el amor. No puedo demostrar amor verdadero a las personas sin antes haberlos perdonado. No puedo mostrar amor verdadero a las personas si no estoy teniendo misericordias con ellos. ¿Te das cuenta que el amor engloba todo y que debemos de amar de esa misma manera y que yo no puedo cumplir con el mandamiento de que Dios me ha dado si no estoy viviendo en amor? Y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos dice lo mismo. Dice de la siguiente manera, acompáñenme ahí acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro con este pasaje es que los que se aman se perdonan mutuamente. El perdonar a los demás es una manifestación de amor. Debemos de vivir en amor y eso implica todas las áreas de nuestras vidas. ¿Te das cuenta que hay mucho por cual pensar? Muchas veces pensamos que estamos viviendo en amor, pero ¿estamos viviendo y cumpliendo el estándar que nos muestra la Biblia con respecto al vivir en amor? Ahora, teniendo en cuenta esto, de cómo empieza el apóstol Pablo y lo que está tratando de hablarnos acerca del vivir en amor, el andar en amor, menciona en Efesios capítulo 5, versículo 1, algo muy importante. Dice, sed pues imitadores de Dios. Lo que les está pidiendo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, como también lo que nos está pidiendo tanto a ti como a mí, es que imitemos a Dios. Pero algo importante a tomar en cuenta en estos pasajes es que ese sed pues que nos está hablando el apóstol Pablo está en imperativo, y cuando está en imperativo en el griego nos está haciendo referencia a que es un mandato. No es algo opcional. Yo debo de imitar a Dios. No es si quiero o no imitarlo, sino que debo de imitarlo. Porque es una orden, es un mandato. Ahora, al imitar a Dios y estando hablando del tema de vivir en amor, nos damos cuenta que dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Y si debo de imitar a Dios, si Dios es amor, significa que como creyente, como iglesia, necesitamos y debemos de vivir en amor de la misma manera, porque nuestro Dios es amor. Ahora, esto quiere decir que como creyentes no hemos sido llamados solamente o simplemente a contemplar y admirar la grandeza, el carácter, los atributos de nuestro Dios, que es algo que debemos de hacer y es necesario que lo hagamos.
Pero no debemos limitarnos a simplemente hacer eso. Y es lo que muchas personas hoy en día están haciendo. Se limitan simplemente a contemplar y admirar. ¡Wow! ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué grande es su gracia, su perdón! Pero acá lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis, y es lo que la iglesia, como tú y yo, debemos de hacer, es imitarlo. Significa llevar a la práctica ese mismo carácter de Dios, reflejarse en mi diario vivir. Por eso te animo a meditar y reflexionar en tu vida. ¿Eres solo de admirar y contemplar los atributos de Dios o tratas de esforzarte por imitarlo? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que las personas pudieron ver alguno de los atributos o carácter de Dios en tu vida? ¿Pueden ver en ti a una persona que perdona, a una persona misericordiosa, a una persona bondadosa? Y que engloba cada una de esas cualidades, una persona que demuestra amor. Habíamos visto que esto no era opcional, sino que era un mandamiento. Pero ¿qué más nos dice el hecho de que ese sed, pues, sea un imperativo y esté en tiempo presente? ¿Qué nos enseña? ¿Qué más nos quiere dar nos quiere transmitir el apóstol Pablo con esto? Nos dice que limitar a Dios no es solo en un determinado momento o limitado a los horarios del culto o a las actividades que podemos tener como congregación o como iglesia. Cuando hablamos que está en tiempo presente, nos habla de continuidad. Es algo que debemos de hacer todo el tiempo. El imitar a Dios es todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es solamente cuando tengo ganas de hacerlo, no es solamente los domingos o los sábados o el fin de semana o cuando nos reunimos en congregación, sino todos los días, todo el tiempo estoy llamado a imitar a Dios, a imitar a nuestro Padre Celestial. Te pregunto, ¿crees que eres conocido solo por ser una persona que admira y contempla la misericordia, el amor y el perdón de Dios, o porque demuestras al imitar a Dios amor hacia las personas en tu diario vivir? No caigamos en el error de muchas iglesias o de muchos creyentes que simplemente admiran, contemplan el carácter, los atributos de Dios, pero no reflejan ese carácter y atributos de Dios en su diario vivir. Y estamos hablando del carácter y atributos de Dios que podemos imitar. Y es lo que Él nos manda a poder hacer. ¿Te estás esforzando por imitar a Dios todo el tiempo? ¿Te estás esforzando por vivir en amor ya que nuestro Dios es amor? ¿Lo estás haciendo en determinados momentos o te esfuerzas por hacerlo todos los días? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está viviendo hoy en día la iglesia? ¿Está reflejando la iglesia amor porque Dios es amor? Ahora, algo más que el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1, que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar a Dios, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Es eso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, valga aclarar que no todos somos hijos de Dios, como muchos creen o piensan. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, nos dice quiénes son hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que le recibieron y creen en su nombre?
Y creer en el nombre representa la esencia, el carácter, quién es la persona. Y en el caso, para poder entender un poquito más acerca de esto, conocemos este pasaje que es bastante conocido de Romanos capítulo 10, versículos 9. Que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Confesar que Jesús es el Señor es creer que Jesús es mi amo, mi Dios, mi Rey. Y si Él es mi amo, si Él es mi Rey, si Él es mi Dios, por ende yo debo de obedecerle. Segundo, debo de creer en toda la obra de Jesús, que Él vino a este mundo, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en una cruz llevando nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¿Lo crees? ¿Vives día a día obedeciendo a tu Señor y demostrando de esa manera que crees en Él, que crees en su nombre? Si has puesto en práctica esto en tu vida, la palabra de Dios dice que somos salvos, que somos hijos de Dios, quienes han hecho esto. Por eso dice en Juan 1:12, a ellos Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. En Efesios capítulo 2, versículo 19, nos dice también lo siguiente. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios. ¿No es realmente esto algo para alegrarnos? Somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Esto debería de llenarnos de gozo, de alegría. Ahora, algo más que enfatiza aquí este pasaje es que debemos de imitar a Dios porque somos sus hijos, pero dice algo más que es bastante hermoso. Dice, somos hijos amados. Somos hijos amados. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios nos ha demostrado amor tanto a ti como a mí. Es por eso que hoy estamos acá. Es por eso que hoy le alabamos. Es por eso que hoy estamos escuchando y aprendiendo de su palabra. Porque Él nos ha amado. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por su amor hemos sido predestinados. Y si hoy somos hijos de Dios, ha sido por el amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. De hecho, Él nos ama como ama a Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23, dice eso. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! De verdad que es algo que no podemos comprender y entender la grandeza de nuestro Dios. Pero Él nos ama. Él nos ha perdonado, nos ha mostrado su amor y es ese amor que yo debo demostrar a los demás. Debo de imitar a mi Padre Celestial amando a los demás. Pero ahora pensando en esto, de que debo de vivir en amor, que debo de imitar a mi Padre Celestial, porque somos hijos amados. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos con todo esto el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quiere que meditemos y reflexionemos con este pasaje, con esta enseñanza? Primeramente, podemos ver algo de que solo a los que Dios ha dado potestad de ser sus hijos pueden imitarlo. No todos tienen el privilegio de imitar a Dios, sino solamente sus hijos. Y segundo, nos trata de decir que los hijos son como sus padres o tratan de imitarlos. Esto en cierto sentido puede ser muy alentador y al mismo tiempo vergonzoso para aquellos que tenemos hijos. Una de las canciones que me gusta bastante de Dani Berrios o Berríos dice, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Lo cual nos indica
que es por naturaleza que los hijos imitan a sus padres, ya sea el buen o mal ejemplo. Pero qué grandioso que tenemos solamente un excelente y buen ejemplo de nuestro Padre Celestial para poder imitar. En nuestra relación de padre o hijos, tanto en diferentes videos que podemos encontrar en internet, como también la experiencia que podemos ver en nuestro hogar, en las distintas familias, de ver cómo los hijos tratan o se esfuerzan de imitar a su padre. Ven al padre rasurarse, los hijos quieren rasurarse. Ven al padre tal vez trabajando, armando, atornillando algo y el hijo va y agarra ese destornillador y también comienza a tratar de hacer lo que papá hizo. Tratan de conducir como papá, tratan de correr como papá, tratan de decir las palabras que papá dice. ¿Por qué? Porque es lo natural que un hijo imite a su padre. Y es eso lo que el apóstol Pablo, utilizando esta analogía del padre e hijo, es lo que trata de decirnos. Que por naturaleza tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Cristo y por ende tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos, es lo que deberíamos de hacer. Ahora te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás imitando a tu Padre Celestial? Ahora hay algo importante entender esto, es que un hijo imita cada vez mucho más a su padre de acuerdo al tiempo que pasa con papá. De la misma manera, nosotros vamos a imitar mucho más a nuestro Padre Celestial de acuerdo al tiempo que nosotros pasemos en intimidad con Él. Si no estamos pasando tiempo con nuestro Dios, no vamos a imitar a nuestro Dios porque no sabemos cómo es y cómo actúa nuestro Dios. Ahora, tampoco es que nosotros podemos imitar a nuestro Dios por nuestras propias fuerzas. Porque separado de Él o separado de Cristo, nada podemos hacer, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el resultado, la reacción que debería de haber en nosotros, que hemos sido adoptados, que somos hijos de Dios, debería de verse reflejado amando a nuestro Dios, y al amarlo a Él debemos de amar a las demás personas en nuestro diario vivir. Nuestra demostración de amor a Dios al imitarlo se refleja al vivir en amor todos los días. Esa es una manera de poder ver si estamos o no viviendo en amor y no en pecado. Ahora, tenemos a reflexionar en estas preguntas. Piensa, ya que eres un hijo de Dios y como todo hijo imita a su padre, ¿es demasiado pedirnos que vivamos en amor para agradarles? ¿Crees que es demasiado pedir de parte de Dios que nosotros vivamos en amor para agradarle, para glorificarle? ¿Qué atributos del carácter de tu Padre Celestial estás imitando en tu diario vivir? ¿Qué es lo que hoy está siendo un obstáculo para que imites a tu Padre Celestial? Te animo a que puedas esforzarte, a que puedas dedicar tiempo en intimidad con tu Padre Celestial para que puedas conocerlo y cada día puedas imitarlo mucho más. Y sobre todo, entendiendo que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios es amor y por ende debemos de imitarlo al vivir en amor. Por eso, vive en amor y no en pecado, imitando a tu Padre Celestial. Ese es el primer punto. Continuamos ahí en el versículo número 2 y vemos que el apóstol Pablo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego que el apóstol Pablo les dijera a los creyentes de Éfeso que sean imitadores de Dios como hijos amados, les dice que deben de andar en amor o vivir en amor. Es el resultado de ser hijos de Dios y de imitar a Dios que una persona creyente, un hijo de Dios, viva en amor. Ahora, ¿qué significa andar en amor? Podríamos preguntarnos. El andar o vivir en amor significa el ser gobernado o dirigido por el amor.
Eso quiere decir que el vivir en amor es un estilo de vida y no solo la manifestación o expresión de amor en algún determinado momento, sino es algo que hago todos los días, que es mi manera de vivir. No es que me esfuerzo por hacerlo en una determinada ocasión, sino que yo vivo en amor. Mi vida está direccionada, gobernada o dirigida por el amor. Y eso es algo que debe de reflejarse y manifestarse en nuestra vida. Tu vida debe de ser caracterizada por el amor. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Está siendo mi vida caracterizada por el amor? ¿Está siendo la vida de mi iglesia caracterizada por el amor? Te pregunto, ¿crees que están siendo tus pensamientos, palabras y acciones dirigidas o gobernadas por el amor? ¿De qué manera se está reflejando esto en tu diario vivir? ¿De qué manera se está reflejando esta manera de vivir en la iglesia? También es bueno plantearnos y preguntarnos qué es lo que hoy podría estar siendo un obstáculo para que seas gobernado o dirigido por el amor. ¿Qué es lo que está impidiendo que hoy comiences a vivir de esa manera? Pero ahora, algo que debemos de plantearnos también, y nos dice en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Eso quiere decir que nosotros tenemos un modelo, un ejemplo, un estándar a seguir en vivir en amor, lo cual significa que no es que yo ame a mi manera. No es que como muchas personas dicen, ¿no? Bueno, yo amo a Dios a mi manera. Esta es mi manera de amar a Dios. O esta es mi manera de amar a las personas. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo soy así y así yo amo. Y eso es algo sumamente equivocado y errado. Porque yo no debo de amar a Dios como yo quiero amarlo. Yo no debo de amar a las personas como yo quiero amarlas, sino que yo debo de amar a Dios y debo de amar a las personas como Dios quiere que yo lo haga. Y como yo debo de hacerlo es como Cristo lo hizo. Él es mi ejemplo, Él es mi modelo a seguir. Y todos podríamos meditar y decir, wow, tenemos un modelo a seguir y un ejemplo y un estándar sumamente elevado. Y es así. Por eso que separados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos estar con Él para poder vivir en amor. Ya que tenemos que vivir en amor, y es algo que Él nos manda hacer, ya que Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Él es nuestro ejemplo de amar. Él es nuestro ejemplo a seguir. Debemos de amar como Cristo nos amó. Debemos de amar a Dios como Cristo lo amó. ¿Te das cuenta cuánto nos falta por vivir en amor? Ahora, pensando en tomar el ejemplo de Cristo, podemos sacar ciertos principios de cómo vivir en amor, tomando el ejemplo de nuestro Padre Celestial o tomando el ejemplo de Cristo. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, vemos un principio a tomar en cuenta que muchas veces no lo hacemos o lo llevamos a la práctica. Capaz que lo conocemos, capaz que lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Dice así, Primera de Juan 4, 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El principio que encontramos acá en el ejemplo de cómo debemos de amar, como Cristo lo hizo, como Dios lo hace, es que Él tomó la iniciativa. Cristo nos amó. Si hoy nosotros le amamos a Él, no es porque yo hubiese tomado la iniciativa, sino porque Él me amó. Él tomó la iniciativa. Él nos amó primero. Valga aclarar que el amor al que estamos haciendo referencia es un amor incondicional, es un amor sobrenatural, es un amor sin egoísmo. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Te das cuenta que Dios no simplemente nos manda a vivir en amor y amar a los demás con este amor ágape, sino que Él ha derramado ese amor en abundancia en nuestras vidas para poder amar con ese amor? Te pregunto,
para que podamos meditar juntos. ¿Crees que eres de tomar la iniciativa en amar a los demás o esperas que te demuestren amor para amarlos? ¿Cuánto de nosotros tal vez hemos dicho en algún determinado momento, mientras esa persona no me demuestre amor, no voy a demostrarle amor? ¿Cuán errado y equivocado nos estamos? ¿Cuántas veces hemos dicho, mientras esa persona no venga a pedirme perdón, yo no la voy a perdonar? ¿Cuán equivocado estábamos? Debemos tomar la iniciativa. Debo de perdonar a esa persona para mostrar el verdadero amor. Debemos de tomar la iniciativa y amar a esa persona, aun cuando esa persona no lo haga. Yo debo de hacerlo. Porque Jesús lo hizo de esa manera y Él es mi ejemplo a seguir. Tomemos la iniciativa como iglesia, como creyentes. No esperemos a que las otras personas hagan las cosas para nosotros hacer luego. Tomemos la iniciativa, amémosla, perdonémosla, tengamos misericordia, seamos bondadosos con otros, demostremos el amor de Cristo hacia las demás personas, tomando la iniciativa nosotros. Te animo a pensar y a meditar. ¿A qué personas hoy Dios quieres que tome la iniciativa y le demuestres amor y no esperes a que él o ella lo haga? ¿A qué persona hoy tal vez que estás esperando que Él venga a demostrarte amor o que venga a pedirte perdón? Y a través de esta enseñanza te das cuenta que eres tú quien debe de tomar la iniciativa e ir y perdonar a esa persona, e ir y tener misericordia a esa persona. O, como habíamos mencionado, que engloba todo, ir y tomar la iniciativa de amar a esa persona. Es lo que el Señor nos manda hacer. Debemos de amar. Volviendo a Efesios, en el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Otro principio que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que el amor se demuestra en acciones y se entregó a sí mismo por nosotros. No es suficiente con el simplemente hecho de decir Señor te amo o decirle a las personas te amo, sino que esas palabras deben verse reflejadas en hechos, en acciones. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestro amor debe verse reflejado en acciones o en una entrega sacrificial. Muchas veces ese accionar que vamos a dar o ese paso que vamos a dar para demostrar amor incluye sacrificio de nuestra parte, porque no va a ser muchas veces fácil el amar a las personas, pero debemos de hacerlo. Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, que no hay amor más grande que aquel que daba su vida por sus amigos. Ahora fíjense, ese amor que Él nos dio, se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó por nosotros. ¿Qué significa que Él se entregó por nosotros? Que Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo de Dios al cargar nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora vemos algo más con respecto al amor, tomando el ejemplo de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 10, fíjense, ya nos es difícil el dar nuestra vida por nuestros amigos. Sería sumamente difícil, complicado, pero capaz que podría haber alguien que lo pueda hacer. O dar nuestra vida por quienes nos aman. Pero si queremos seguir el ejemplo de Cristo y vivir en amor, fíjense a quienes más debemos de amar, tomando el ejemplo de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que Él nos amó, Él dio su vida, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. ¿Te das cuenta? Cristo dio su vida por sus enemigos. Tanto tú como yo éramos enemigos de Dios y Él tomó la iniciativa, Él se sacrificó para que hoy nosotros tengamos vida eterna.
Él tomó tu lugar, nos amó. Pensando en esto, ¿qué personas te han demostrado amor al sacrificar sus propios intereses por los tuyos? Y de esa manera estuvieron imitando a Cristo. ¿Recuerdas qué tuvieron que sacrificar por ti? Capaz que su tiempo, capaz que momentos de descansar, o el dejar de hacer alguna actividad que para ellos tal vez era importante o que les gustaba hacer. ¿Cuántas personas han sacrificado de su interés para demostrarnos que nos aman? Y cuán agradecidos deberíamos de estar con esas personas y al mismo tiempo agradecidos con Dios, porque a través de esas personas nos ha demostrado su gran amor. Pero ahora, no solo pensemos en aquellas personas quienes nos han demostrado un amor sacrificial, sino, pensando en esto, ¿pueden decir las personas que nosotros les hemos demostrado amor, aún sacrificando nuestros propios intereses? ¿Has amado sacrificialmente como Cristo a otras personas? ¿Qué cosas hoy debes sacrificar en tu vida para amar con un amor sacrificial como Cristo? Debes de sacrificar de tu tiempo de descanso, alguna actividad que te gusta, el dejar de ver alguna película, alguna novela, alguna serie que te gusta, para poder amar a otra persona. Y una de las maneras como podemos demostrar amor por las personas es cuando le hablamos de la palabra de Dios. Pensando en esto, ¿a qué persona de manera puntual hoy Dios está poniendo en tu corazón para que sacrifiques de tu tiempo para compartirles el Evangelio o para hacer un estudio bíblico o para que ores por él o por ella? En Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48, nos muestra y nos dice cuál es la diferencia de un no creyente y de un creyente, de un hijo de Dios y aquella persona que no es un hijo de Dios. Tomando el ejemplo del amar de una manera sacrificial como Cristo. En esos pasajes lo que él está tratando de decir, y espero que ustedes puedan leerlo ahí en sus casas y luego meditar en cada uno de estos pasajes que estamos mencionando dentro del estudio, que ustedes puedan meditarlo, volverlos a estudiar. Nos dice que los hijos de Dios no solo aman a quienes los aman, sino también a sus enemigos, a quienes los ultrajan o persiguen. Es la clase de amor que no busca el bien propio, sino el de la otra persona. Es ese amor que vemos reflejado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 7. Es esa clase de amor que el Señor quiere que nosotros transmitamos. ¿Qué diferencia hay si solamente amamos a quienes nos aman? Los que no conocen a Dios también lo hacen. La diferencia es que nosotros debemos amar a aquellos que nos hacen daño. Debemos de amar, de bendecir, de orar por aquellos que nos ultrajan. Cuando no amamos de esta manera, estamos pecando, porque estamos dejando de imitar a Dios y no siguiendo el estándar y el ejemplo de amar como Cristo lo hizo. Por eso te animo una vez más a que puedas meditar, reflexionar en tu vida. ¿Qué persona será más enemiga de usted de lo que nosotros éramos de Cristo para no dar tu vida por ella? Piensa de nuevo en esto. ¿Qué persona será más enemiga de usted que lo que nosotros éramos de Cristo para no dar su vida por ella? ¿Te das cuenta que la ofensa que nos pudieron hacer a nosotros no se compara de ninguna manera como nosotros hemos ofendido y ofendemos a Dios? Y Él nos ha perdonado, Él dio su vida por nosotros, Él llevó el castigo de nuestros pecados. Es más, ¿qué persona será más enemiga de usted que lo que nosotros éramos de Cristo para no perdonarla? Si Cristo la perdonó, para no mostrarle misericordia, para no ser bondadosos con ellos. ¿Cuándo dejaremos nosotros, cuándo dejará la iglesia
de amar solamente a aquellos que nos aman, cuando debemos de amar aún a aquellos que nos aborrecen. ¿Cuándo comenzaremos como creyentes y como iglesias a vencer el mal con el bien? A vencer el odio con amor. Es como Cristo quiere que lo hagamos. Debemos de vivir en amor y no en pecado. Esa es la ofrenda y sacrificio que Dios espera de cada uno de sus hijos. La obediencia plena a nuestro Dios al amarle a Él, amándonos los unos a los otros. Yo demuestro que amo a Dios cuando amo a mis hermanos, cuando amo a mi prójimo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y aborrezco a quienes veo en mi diario vivir? El que dice que ama a Dios, ame también a su prójimo. Y la manera de hacerlo es como Cristo lo hizo. Esa es la adoración que Dios espera de tu vida, como dice en Romanos 2:12, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es el culto racional que Él espera. Esa es la adoración que Dios está esperando de ti y de mí. Esa es la adoración que Él está esperando de su iglesia. Finaliza ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2, diciendo: y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante significa que esa vida, ese tipo de amor, ha sido aceptado y es agradable para Dios. Te pregunto, ¿estás viviendo en amor? ¿Está tu vida siendo aceptada? ¿Está siendo ese olor fragante para Dios, que le glorifica, que le exalta al reflejar su amor hacia las demás personas? Vive en amor y no en pecado, amando sacrificialmente como Cristo. El apóstol Pablo desde un inicio comienza con el mandato de andar en amor, porque el amor es el factor fundamental en la vida cristiana y es la manera como la iglesia, el creyente en general, debe ser conocido. Si andamos o vivimos en amor, no desobedecemos a Dios ni haremos daño a los hombres. ¿Por qué? Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso nos dice en Romanos 13:8. Vive en amor y no en pecado, imitando a tu Padre Celestial, amando sacrificialmente como Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos de imitarte a ti todos los días, que no es algo opcional, sino que es un mandamiento que encontramos y lo debemos de hacer, Señor, por amor a ti, porque tú nos amaste primero, porque tú, Señor, nos diste el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder vivir en amor y demostrar ese amor a las demás personas, no simplemente a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos hacen daño. Que podamos amar aún a nuestros enemigos, como tú también nos amaste cuando nosotros éramos tus enemigos, Señor. Ayúdanos a que este mensaje no sea simplemente el adquirir un conocimiento más, sino que podamos llevarlo a la práctica. Que de hoy en adelante, si no lo hemos estado haciendo, que comencemos a vivir en amor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.